¿Alguna vez has sentido que un lugar no quiere que estés ahí? No que sea peligroso, sino que simplemente no te quiere ahí, como si estuvieras invadiendo algo que jamás debiste haber encontrado. Eso es exactamente lo que sentí en el momento en que cruzamos las puertas de aquel hospital abandonado. Era de noche. Todo comenzó como una simple aventura, algo para contar después entre risas. Éramos 4, Marcos, el valiente, Laura, que siempre tenía la cámara lista, Diego, que juraba no creer en nada sobrenatural, y yo. El hospital era inmenso, una mole de concreto desgastado por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y las puertas principales habían sido forzadas hace mucho. Apenas pusimos un pie dentro, el aire cambió. Estaba helado, mucho más frío que afuera. El silencio era espeso, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Laura encendió la cámara, y la luz del dispositivo iluminó un pasillo interminable. Las paredes estaban descascaradas, y el suelo, cubierto de escombros y viejas camillas oxidadas. ¿Listos para explorar el infierno?, dijo Diego con una risa nerviosa. No avanzamos mucho antes de escuchar el primer sonido. Era débil, distante, como un gemido largo y doloroso que parecía venir desde lo profundo del hospital. ¿Escucharon eso?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Diego se burló. Seguro es el viento. Estos lugares siempre suenan raros. Pero no era el viento. Seguimos avanzando, cámara en mano, hablando en susurros. Marcos llevaba una linterna potente, pero aún así, las sombras parecían moverse a su alrededor. Cada paso que dábamos hacía crujir el suelo de una manera que me ponía los nervios de punta. De repente, Laura se detuvo en seco. ¿Vieron eso?, dijo, apuntando la cámara hacia el final del pasillo. ¿Qué cosa?, preguntó Marcos, encendiendo la linterna hacia donde señalaba. No había nada, solo oscuridad. Juro que vi algo moverse, insistió Laura. Avanzamos, aunque ya no con la misma confianza. Llegamos a lo que parecía ser una sala de espera. Las sillas estaban volcadas, los papeles médicos cubrían el suelo y había manchas oscuras en las paredes que preferí no inspeccionar de cerca. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo, un grito. No era un gemido esta vez, sino un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Venía de algún lugar en los pisos superiores. Marcos tomó la iniciativa. Vamos a ver qué es, dijo, y aunque ninguno de nosotros quería, lo seguimos. Subimos por una escalera oxidada que crujía con cada paso. Cada vez que ponía el pie en un escalón, sentía que algo iba a jalarme hacia abajo. El segundo piso era peor. Todo estaba cubierto de polvo, y las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par. La linterna de Marcos iluminaba los interiores con camas oxidadas, cortinas rotas e instrumentos médicos abandonados. Pero algo más destacaba: las paredes. Estaban cubiertas de marcas de manos, cientos de ellas, como si alguien hubiera intentado escapar, arañando desesperadamente el concreto. Esto no está bien, murmuró Laura. Diego, que hasta ese momento había sido el más escéptico, estaba pálido. Debe ser vandalismo, dijo, aunque su voz temblaba. Seguimos caminando, y los gritos se hicieron más fuertes. Parecían venir de una habitación al final del pasillo. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, pero algo en ella nos hizo retroceder. Tenía un número grabado en la madera, el número 0. ¿Quién numera una habitación así?, preguntó Laura en un susurro. Nadie respondió. Marcos empujó la puerta lentamente, y ésta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. La habitación estaba vacía, pero los gritos no cesaban. Parecían provenir de las paredes mismas, resonando como un eco interminable. Laura apuntó la cámara al interior, y entonces ocurrió. A través del lente, vi algo que no estaba allí a simple vista, una figura. Era humanoide, pero su rostro era borroso, como si no pudiera enfocarse.
Estaba sentado en el rincón más oscuro de la habitación, mirando directamente a la cámara. «Apaga eso», grité, pero Laura no podía moverse. Marcos entró con la linterna, pero no había nada. Solo silencio. Cuando salimos de esa habitación los gritos cesaron. Pero lo peor estaba por venir. Al mirar hacia atrás, vimos que las marcas de manos en las paredes ahora estaban frescas, como si hubieran sido hechas segundos antes. Y entonces, escuchamos pasos. Pero esta vez, no eran los nuestros. Los pasos resonaban detrás de nosotros, lentos pero pesados, como si algo enorme estuviera siguiendo nuestros movimientos. Todos nos quedamos congelados por un segundo, intercambiando miradas cargadas de terror. Marcos fue el primero en reaccionar, señalando con su linterna hacia el pasillo por el que habíamos llegado. No había nada. «Corramos», susurró Laura, casi sin aliento. Nadie discutió. Salimos disparados, esquivando las camas y los escombros. Pero los pasos no se detuvieron. Nos seguían, acelerándose, como si algo invisible estuviera detrás de nosotros, justo fuera del alcance de la luz de la linterna. Giramos por un pasillo y llegamos a otra escalera. Bajamos de dos en dos, con los escalones crujiendo bajo nuestros pies, hasta que llegamos al primer piso. Pensé que estábamos a salvo, pero entonces nos dimos cuenta de que el camino por donde habíamos entrado estaba bloqueado. «¿Cómo es posible?», susurró Diego, mirando las puertas principales. Estaban cubiertas de escombros que no estaban allí antes. Esto no tiene sentido». Fue en ese momento cuando se escuchó un sonido, un golpe sordo y constante, como si algo estuviera llamando desde lo más profundo del edificio. No eran pasos esta vez, sino algo peor, un ruido arrítmico que hacía eco en las paredes, un golpe seco, como carne contra concreto. Marcos apuntó la linterna hacia el final del pasillo. «La salida debe estar por allá», dijo con voz firme, aunque todos sabíamos que estaba tan asustado como nosotros. No teníamos otra opción. El pasillo parecía interminable, más largo de lo que debería haber sido, como si el hospital estuviera jugando con nosotros. Las sombras se alargaban y retorcían, bailando a nuestro alrededor. Fue entonces cuando Diego tropezó. «Levántate», le grité, pero él no respondía. Lo rodeamos rápidamente y Laura iluminó su rostro con la cámara. Estaba en shock, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa? Dime qué pasa», insistí. Con un hilo de voz, señaló el suelo. Seguimos su mirada y vimos algo que no debería haber estado allí, una camilla, pero no era como las otras. Estaba limpia, brillante, y sobre ella había una figura cubierta por una sábana blanca. Eso no estaba ahí», murmuró Marcos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que no debíamos acercarnos, pero algo me impulsó a dar un paso hacia la camilla. Laura intentó detenerme, pero no pude resistir. Levanté una esquina de la sábana y lo que vi me hizo retroceder con un grito. Era yo. Mi rostro, pálido, los ojos abiertos y vacíos, como si el cuerpo hubiera estado ahí durante años. Laura soltó la cámara y esta cayó al suelo con un golpe seco. Marcos me jaló del brazo, gritando que teníamos que seguir. Corrimos como locos, pero los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes, como si algo estuviera persiguiéndonos desde cada rincón. Llegamos a lo que parecía ser una sala de cirugía. Las luces parpadeaban, aunque el hospital no tenía electricidad. En el centro de la sala había una mesa quirúrgica, y sobre ella, herramientas oxidadas que goteaban un líquido oscuro. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos, pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. Los gritos volvieron. Esta vez, eran ensordecedores, y venían de todas partes. Cubrí mis oídos, pero no servía de nada. Era como si el sonido estuviera dentro de mi cabeza. Laura cayó de rodillas, llorando,
mientras Diego golpeaba la puerta con desesperación. Fue entonces cuando lo vimos. En la esquina más oscura de la sala apareció una figura. No era completamente sólida, como si fuera una sombra densa que tomaba forma humana. Su rostro era un vacío absoluto, pero sabía que nos estaba mirando. La figura levantó una mano, y los gritos se detuvieron de inmediato. El silencio fue peor. Sentí cómo se me erizaba la piel. No podía moverme. Nadie podía. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y con cada paso que daba, el aire se hacía más pesado. Más frío. ¿Qué? ¿Qué quieres? Logré murmurar, aunque mi voz apenas era audible. La figura se detuvo frente a mí, inclinándose hasta quedar a la altura de mis ojos. De repente, escuché un susurro, pero no venía de la figura, sino de las paredes, del techo, del suelo. Era un coro de voces, todas diciendo lo mismo: nunca debiste entrar. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba fuera del hospital, tirado en el suelo. El amanecer pintaba el cielo de naranja. No había rastro de mis amigos. Grité sus nombres, corrí hacia la entrada, pero el hospital estaba diferente. Las puertas estaban cerradas, y no había manera de entrar. Los reporté como desaparecidos, pero nadie los encontró. La cámara de Laura apareció semanas después, en el porche de mi casa, aunque juraría que no la llevé conmigo. Cuando vi la grabación, mi corazón se detuvo. En los últimos segundos del video, justo antes de que todo se volviera negro, la figura miraba directamente a la cámara. Y detrás de ella, vi algo que nunca olvidaré: las siluetas de Marcos, Laura y Diego, parados en silencio, con los ojos vacíos, como si fueran parte del hospital ahora. No he vuelto desde entonces, pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los gritos otra vez.